auxilio, y lo más grave es la denuncia. Y tengo que agradecerle al Frente 33. Quiero hacer una denuncia muy grave que está ocurriendo en el Catatumbo. Estas imágenes son muy graves e invito al país. La ciudadanía está desesperada. El Catatumbo pide auxilio. Y lo más grave es la denuncia que ellos entregan al país. Quiero que la escuchen y todos difundamos, porque esto estaría vulnerando la Constitución de la República, tanto por parte de la fuerza pública que no está haciendo nada, como por el presidente Gustavo Petro, que permitió esto por las palabras del mismo, y que el mismo pueblo del Catatumbo acaba de confirmármelo a este medio. Todo el país a difundirlo. La situación que se está viviendo en este momento es compleja, Carlos, porque resulta que en la salida de Tibú a Altarra está la disidencia de la FARC y el Frente 33, las que están protegiendo el gobierno de Petro, y están quitando las medicinas y los alimentos. Si llegan al mercado, le quitan los mercados, y a los muchachos le quitan los celulares y los revisan de todo. El que tenga alguna noticia, alguna huevonada, se los quita y se los decomisan, o hasta le quitan la vida a la persona. En el sector llamado Casepaula, es una vereda, Carlos. No me han dado más detalles porque la persona acogió el consejo del presidente de la República y decidió hasta este momento no irse a la venganza, sino irse a una zona de concentración de paz y mostrar un camino de paz. Se tomaron ese sector y prácticamente es un sector donde ellos son la ley y la autoridad, algo que va contra la Constitución y el Estado de Derecho de todos los colombianos. Y el ejército no les puede hacer nada porque la orden viene desde arriba, viene desde el presidente, que busca en estos territorios ubicar a todas las FARC y entregarles prácticamente todo el Catatumbo, una situación totalmente inaceptable para el país. Como es increíble, como en esta foto que ustedes están viendo, revisan carros, revisan las cédulas, revisan a todo el mundo como si fuera la autoridad de esta región. Yo sí invito al ejército a la desobediencia cuando se rompe la Constitución. Ustedes tienen que obedecer es a la Constitución de esta nación, no a jefes de turno. Y lo explico de la siguiente manera. La única fuerza constitucional legalmente constituida es el ejército y la fuerza pública. Estos grupos, al margen de la ley, no pueden someter a la población, y el ejército y la misma población, cuando el Estado se ve en peligro, tienen el deber de tomar las armas e irse contra los que están provocando esta situación, que en este caso son los grupos armados. Así que yo sí exhorto a las fuerzas militares a que le respondan a la Constitución del 91 y no a los delincuentes y a los bandidos, y mucho menos al jefe de la mafia. Quiero que invito al país a difundir este video en rechazo de lo que está ocurriendo en el Catatumbo, porque están masacrando al pueblo colombiano en esa región. ¿Que eso me traerá líos? Claro que sí, seguramente amenazas de estos grupos y del mismo gobierno, pero no pasa nada, hay que levantar la voz. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Así que invito al país a difundir este video. De economía y de elegancia le dio al presidente Gustavo Petro el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Frente a la insolencia, a la desinformación que esparce Petro por las redes sociales, Villar le dio una lección magistral. Veamos. El presidente Gustavo Petro durante las últimas semanas ha estado regando la mentira, la falsedad de que los problemas fiscales que afronta su gobierno, que son cada vez más graves, que son ya urgentes, obedecen al capricho, a la maldad del Banco de la República, de su junta directiva, de mantener las tasas de interés de referencia altas, muy altas, según él. Veamos lo que decía Petro al respecto. La deuda interna del Estado colombiano ha aumentado debido a la alta tasa de interés real que mantiene el Banco de la República y que beneficia es a los tenedores de títulos, los más ricos del país. Para Petro, los problemas fiscales que enfrenta su gobierno, o más bien, los problemas fiscales a los que nos ha llevado su gobierno, en realidad obedecen a que el Banco de la República mantiene muy altas las tasas de interés. Este trino explica que el diferencial muy elevado, según él, entre la tasa de interés de referencia del Banco de la República y la tasa de inflación, la tasa de interés real, se llama el indicador, eso implica que la deuda en Colombia, la deuda que tiene que pagar el Estado colombiano, esté descontrolada, no a los problemas de gasto de su gobierno, no obedecen a los problemas de su gobierno, a las decisiones y a las políticas que ha implementado su gobierno, no, nada que ver. El único responsable, nos está diciendo Petro, es la Junta Directiva del Banco de la República, que mantiene unas tasas por encima del 9% y que eso genera que su gobierno, en consecuencia, que tiene que pagar tasas de interés por los títulos de deuda que ha emitido, pues tenga que pagar más tasas. Esa teoría de Petro pues no tiene ningún asidero, no es real, y se lo explicó en una conferencia que tuvo Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, un economista muy respetado, en un canal de YouTube que se llama Políticas Públicas. Por cierto, les dejo la conferencia completa acá, y ahí Leonardo Villar pues hizo lo que quizá los
profesores, o aparentemente los profesores de Petro, no hicieron en su momento, y es explicarle los rudimentos de la política monetaria y cómo obedecen las tasas de interés que se pagan a través de los títulos que cotizan en mercados a la incertidumbre y a los problemas de gasto y a la poca certeza sobre el futuro fiscal que administra su gobierno en este momento, futuro fiscal del país que hoy está a cargo del petrismo. Pero mejor escuchemos la explicación de Villar, que fue, eso sí, muy prudente, muy elegante, pero de todas maneras contundente. Las conclusiones incluyen, por ejemplo, a un funcionario muy alto del gobierno, el más alto de todos, diciendo que es que la razón del aumento del gasto público era la subida de la tasa de interés del Banco de la República. Repito, el Banco de la República no subió la tasa de interés, bajó la tasa de interés y la bajó de manera sustancial. Lo que subió la tasa de interés fue un aumento en las tasas de largo plazo que responde, yo diría fundamentalmente a dos cosas: a que la tasa de interés internacional se subió por la incertidumbre, ya lo había mencionado, y mucho más importante, a que las sorpresas que se dieron en el frente fiscal, de aumento de la deuda pública, de aumento del déficit fiscal, hicieron aumentar los márgenes de riesgo de Colombia de una manera muy sustancial. Entonces, lo que sucedió con la tasa de interés fue que se aumentó la tasa de interés, que es a plazo, de una manera sustancial, no porque el Banco de la República lo haya aumentado, sino porque la situación internacional y la situación fiscal generaron ese aumento. Villar ni siquiera menciona al presidente Petro en esta intervención, pero está claro que se trata de él. Hace referencia al funcionario más alto del Estado colombiano y pues coincide con los dichos, con las declaraciones de Petro. Explica Villar que el incremento de la deuda pública y por lo tanto el mayor gasto público, que las dificultades fiscales tienen que ver por un lado con la situación externa, incertidumbre en los mercados internacionales con el asunto Trump, aranceles, etcétera, pero fundamental y principalmente tiene que ver con el asunto fiscal. No se olviden que en Colombia, por constitución, el Banco de la República, su junta directiva, administra la política monetaria, pero es el gobierno, o sea, el petrismo en este momento, el que administra la política fiscal, la política de gasto, de recaudación. Esa parte de la política económica está totalmente a cargo del gobierno de Gustavo Petro en este momento. La decisión de tener un mayor déficit fiscal, o sea, de gastar más, está llevando a que Colombia sea percibido como un deudor más riesgoso. Lo que pasa es que como Colombia, aunque tiene un buen antecedente histórico, pues se ha venido endeudando cada vez más, ha venido incrementando el déficit fiscal, es decir, cada vez gasta más en relación con sus ingresos, sus gastos crecen mucho más rápido con sus ingresos, pues los inversionistas comienzan a ver ese comportamiento y dicen, este personaje ya no tiene capacidad de pago. Puede que haya sido buena paga en el pasado, pero ahora es muy probable que deje de serlo, porque su capacidad financiera no da para el nivel de endeudamiento que tiene. Y si eso lo comienzan a percibir muchos agentes en el mercado, muchos inversionistas, bancos, calificadoras, pues las tasas de interés comienzan a subir. Como ven, no tiene nada que ver este mecanismo, que es un mecanismo de mercado, que es decisión de muchos agentes, y que es lo que ha venido pasando. Cada vez suben las tasas de interés por cuenta del desorden percibido en las finanzas públicas, del mayor déficit fiscal, que el año pasado fue de 6.8%, de la ruptura, en términos prácticos, de la regla fiscal. Pues todo eso se condensa en que esos inversionistas, de que esas personas, entidades, instituciones que le prestan plata al Estado colombiano, pues exijan una mayor tasa de interés. Pero eso no lo quiere ver el presidente, porque como veíamos, la política monetaria a cargo del Banco de la República, la política fiscal a cargo del gobierno. El presidente quiere que los ojos de los ciudadanos vean hacia el Banco de la República, hacia la política monetaria, y dejen de ver a la política fiscal, que es la que en realidad está generando estos desajustes, esta mayor deuda pública, que nos está conduciendo, si todo sigue así, no lo digo yo, lo dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a una verdadera catástrofe fiscal, una catástrofe financiera que puede tener consecuencias muy, pero muy graves. El señor Petro, ya lo sabíamos, ahora lo confirma, pocas nociones sobre temas macroeconómicos tiene eso sí, muchos prejuicios desde el fanatismo, pero el señor Villar, con mucha elegancia, con mucho respeto por la dignidad que desafortunadamente hoy ocupa el señor Gustavo Petro, pues le explicó con bastante paciencia, con bastante detalle, que no es el Banco de la República, no son esos malvados neoliberales los que tienen la responsabilidad de la crisis fiscal que está estallándose en las manos del gobierno. No es la Junta Directiva del Banco de la República, es usted, señor Gustavo Petro, es usted el principal artífice de esa crisis. Que se vaya, que se quede por allá. ¿Qué mensaje le envías a Gustavo Petro? No. Que se vaya, que se quede por allá donde está ahorita. Señor, sea honesto con el país, sea honesto con la patria. Que no sea descarado. No podemos ya aspirar nada de él. Sea honesto con la democracia. Que quiera el país, que proteja a los que debe proteger y que no cubra a la gente que no vale la pena. Está haciendo lo contrario a lo que prometió en su campaña. En favor de los pobres no está haciendo nada. Nos tiene sin medicamentos, sin la situación económica por el suelo, entonces no nos ha cumplido. Entonces dé un paso al lado y deje que la democracia en este país avance. Y sé que es muy difícil de entender para la mayoría de la población, es que hay un proyecto de destrucción de España.
hay un proyecto de liquidación del campo español, de la ganadería española, de la propia viabilidad del campo español para el futuro. Es decir, esto no se puede desconectar de todo un proceso en el que, por ejemplo, se están destruyendo presas que contribuyen al secarral en el que se convierte este país. Es decir, porque al desaparecer masas de agua es más difícil la evaporación. Pero es que los incendios, y lo llevamos viendo desde hace muchísimos años, es decir, recordemos cómo los incendios se utilizaban para emboscar las rutas del narcotráfico en Galicia. Pero también cómo se han construido urbanizaciones enteras en zonas quemadas, sin que haya ninguna repercusión al respecto. Es decir, cientos y cientos de incendios y ni un solo detenido. Dicen el reportaje que hay un detenido. Es decir, pues, fantástico, más de 150 personas involucradas en más de 300 incendios y un detenido. Pues me parece que la Guardia Civil debería darse un poquito más de prisa. Pero lo que hay detrás es precisamente el cambio de modelo de lo que quieren los grandes oligarcas internacionales que sea España. España tiene que ser un país pobre, mucho más pobre de lo que es ahora, en el que tiene que haber mucha menos población y desde luego en la que tiene que haber mucho menos recursos. Por eso están destruyendo todos los recursos que tenemos. Es decir, están destruyendo presas para que no tengamos agua con la que regar los campos, porque quieren liquidar los campos, porque quieren que no haya ganadería, porque quieren que no haya futuro, porque cuanto más débiles estemos económicamente, más controlables seremos por esas élites internacionales que nos van a imponer, que nos están imponiendo ya unas políticas ambientales suicidas que nada tienen que ver con nuestro clima y con nuestro desarrollo, que están imponiendo también unas perspectivas políticas y demográficas que son de liquidación de la sociedad española. Estamos hablando de eso, estamos hablando del ciclo de destrucción de España. Pedro Sánchez, el mejor presidente que hemos tenido últimamente. Pero está imputado por corrupción. Una mierda. ¿No? Pero todo su entorno está imputado por corrupción. Su mujer, su hermano, el fiscal, Ábalos. La derecha, muchachos. Pero es mentira el caso Ábalos. Que Ábalos se gastó. No, no es mentira. Corruptos hay en todas partes, igual. Claro, pero se deberían ir, ¿no? Tu familia, han robado, le han robado a usted también. A mí no me han robado nada. Han robado de los impuestos. Anda ya, muchacho, a ver si aprendes. Prostitutas, Ábalos. A ver si aprendes. Igual prostitutas. Pero usted va a votar a Pedro Sánchez. Sí, señor. Va a votar a Pedro Sánchez. Sí, señor. Si es un corrupto. Y tu padre y tu madre igual también. Bueno, muchas gracias, Su opinión sobre... насчет продажи. Que viven millones de pacientes por falta de acceso a medicamentos y servicios de salud, llevó a que por primera vez empresarios, CPS, clínicas, personal de la salud y afiliados se unan para exigir al gobierno soluciones inmediatas ante lo que han denominado una crisis humanitaria sin precedentes. El clamor de los ciudadanos por su derecho a la salud se ha convertido en un lamentable paisaje. Yo soy paciente diabética y llevo 3 meses de las entregas mensuales donde no me han entregado los medicamentos correspondientes. Es una inyección que el médico internista me ordenó. Y entonces, como están en ese boroló, hará que 6 meses que viene tal vez, algo así, y entonces no me lo aprobaron, no lo van a aprobar. Por este preocupante panorama, hoy los principales gremios de la CPS, empresarios, pacientes y veedurías ciudadanas se unieron en el nuevo movimiento Todos por la Salud. Es una muerte lenta. Si no dan un medicamento a un paciente con una enfermedad grave, es una muerte lenta, día a día. Va agonizando él y su familia. Vamos a ir a la Corte Interamericana para llevar casos emblemáticos que nos ayuden a llevar el drama humanitario que estamos viviendo los pacientes. Las reclamaciones por la falta de medicamentos y poca oportunidad en citas médicas y tratamientos siguen creciendo. Según datos de la Supersalud, en 2024, más de 1.700.000 colombianos acudieron a una PQR para ser atendidos y durante el primer trimestre de 2025 hay registro de 520.000 PQR. Los servicios más afectados han sido los servicios de pediatría, han sido los servicios de ginecobstetricia y como resultado tenemos unas urgencias que hoy en la mayoría de los casos están con sobreocupaciones de 180, 200 y 250%. Decimos que es una crisis inédita porque como nunca estamos viviendo un sistema desfinanciado, porque hay pérdida de confianza entre los actores, pero sobre todo porque los pacientes están viviendo diariamente una crisis de atención. Exigen recuperar el suministro de medicamentos, asignar tratamientos médicos pendientes y frenar los despidos al personal de la salud. Destruir el sistema de salud. Sí, creerá que lo peor que ha hecho el petrismo es destruir el sistema de salud. Sí, estamos de acuerdo, es muy doloroso. Sin embargo, hay otro aspecto menos mediático que tiene que ver con las finanzas públicas. Se acaba de publicar un informe
por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en donde la situación que se refleja es alarmante. Solamente enero y marzo el déficit, es decir, la distancia entre los ingresos y los gastos del Estado colombiano, fue del 2%. Esto no parecerá mucho, pero es la cifra más grande de los últimos 20 años, desde que existe esta recolección de información, y esto está llevando a que el nivel de caja de disponible de efectivo en las cuentas del Estado colombiano esté tocando mínimos históricos. Una crisis fiscal, todos los sectores se pueden ver perjudicados. En realidad esta es la madre de todos los problemas. ¿Creerá que lo peor que ha hecho el no voy a decir su nombre, dijo, el otro día también un profesor ahí, no voy a decir su nombre, dijo: España nos llevó el oro, España se llevó el oro, ¿verdad? Y los chicos, sí, fue un profesor en el siglo XXI, con todos los descubrimientos históricos que hay hasta ahora, siga pensando en estos cuentos negros legendarios. Es una vergüenza, ¿ya? No puede haber patriotismo verdadero, estamos en julio, no puede haber patriotismo verdadero si está fundado en el odio, en el resentimiento y en la ignorancia. Si yo digo que amo a mi patria, pero reniego de mis raíces, no amo a mi patria. Y voy a crecer como un resentido social, un resentido con la historia. España, chicos, no vino aquí a saquear, no vino aquí a hacer un exterminio, un genocidio como les han enseñado. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba de que no sucedió eso? ¿Quién es la prueba de que no hubo un exterminio y un genocidio cuando vinieron los españoles? Ustedes, exactamente, ustedes, nosotros somos la prueba de que aquí no hubo exterminio, hubo mestizaje, que es distinto. Ahora, todo fue perfecto cuando vinieron los españoles. No, porque no vinieron ángeles. Sería la primera vez en la historia que nos conquistasen ángeles, ¿no? Vinieron personas con defectos, pero con más virtudes que defectos. Y crearon una nueva civilización. Cuando ustedes les dicen que nos robaron el oro, que nos mataron, que hicieron un exterminio, a lo mejor, pregunten a sus profesores, a lo mejor están hablando de lo que hizo Francia con sus colonias y lo que hace hasta ahora en el África. A lo mejor están hablando de lo que hizo Inglaterra arriba en Norteamérica. A lo mejor se están equivocando de enemigo. Porque España lo que hizo aquí fue fundar un rosario de universidades, colegios, hospitales, catedrales, palacios, las ciudades hispanas. En la ciudad y en el centro está la catedral, el cabildo y todas las instituciones. ¿Por qué? Porque el español no venía con fin de saquear y de largarse. El que quiere saquear no funda universidades, no funda colegios, no hace hermosas catedrales que competían en belleza y en grandeza con las de Europa. El que quiere saquear no hace todo eso, que ser bien idiotas para querer saquear y fundar aquí grandes ciudades. Chicos, el que quiere saquear e invadir no se va a fundar ciudades dentro hasta la selva. Se fueron los españoles a fundar ciudades, Moyobamba, que es la primera ciudad de la selva peruana, fundada por españoles. O sea, si tú quieres saquear, no te vas a fundar ciudades. Repito, pregunten a sus profesores, a lo mejor están hablando de Inglaterra, de Francia, de Holanda, que eso sí que saquearon sus colonias. De Colombia se sigue, el presidente Petro de Colombia se sigue equivocando. ¿Qué hace yendo a la China a firmar un contrato con los chinos en parte de ese plan que se llama la nueva ruta de la seda? Es que los chinos tienen estructurado y programado un plan de 100 años para quedarse con el mundo y específicamente con el mundo occidental. Y ahora el presidente Petro está metido en ese plan. No entiende que Colombia es una de las democracias más sólidas que hay en el hemisferio. No entiende que el verdadero aliado y el buen aliado es Washington, este Capitolio, no los chinos. Y arriba de eso se mete entonces con el Congreso colombiano, que ya le ha dicho que no a muchas de sus propuestas y ahora entonces lo está acusando al Congreso de ser corrupto. Los colombianos que aguanten, les queda solamente un año, no al comunismo, al mundo libre, donde estoy yo ahora, en Washington. Mándenme sus comentarios. Que el general le acaba de dar un ultimátum al gobierno de Gustavo Petro. El general Juvenal lanza un látigo contra el gobierno de Gustavo Petro, donde le canta las verdades. Invito al país a difundir. Quiero que vean las declaraciones del general contra Gustavo Petro, porque el gobierno de Gustavo Petro está tomando medidas contra los gobernadores, medidas políticas que ponen en jaque a todos los departamentos. Quiero que vean las declaraciones y me ayuden a difundir, no solamente en Santander, sino en todo el país, porque el general Juvenal, uno de los mejores generales que ha tenido la historia de este país, si se decide tomar decisiones fuertes, créame que el ejército le copia completamente. Muy atentos, vean las declaraciones y todos a difundir. El presidente Gustavo Petro reconoce públicamente que le bloqueará los recursos a un departamento por razones netamente políticas. Evidentemente, es lo que ha venido haciendo durante todo su gobierno, contrario para lo que fue elegido.
Me solidarizo con la gobernadora Dilian Francisca por este ataque público del presidente al Valle del Cauca e invito a todos los gobernadores a asumir una postura crítica en contra de estas actuaciones antidemocráticas por parte del primer mandatario. Presidente Petro, las causas de los trabajadores, de los estudiantes, de las minorías, no son solo suyas. Muchos trabajamos con acciones y hechos reales todos los días en pro de ellos. Y ahora alto consejero en el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, quien sigue acumulando... ¿Quién es Armando Benedetti, ex senador, ex embajador y ahora alto consejero en el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, quien sigue acumulando escándalos y preguntas sin respuesta, pero que a su vez está en las más altas esferas del poder en Colombia? Te contamos sus más fuertes escándalos. Benedetti está bajo la lupa de la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y cohecho. Su fortuna creció de forma sospechosa mientras estuvo en el Congreso. La suma de 2.919.809.595. En 2023, audios filtrados revelaron cómo presionaba a Laura Sarabia con amenazas y groserías, asegurando que él había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial Petro Presidente. No te estoy amenazando, pero si tú quieres que me amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Ese no tiene que ver con el mundo, ¿viste? Con el de usted y con el mío. Así que no me vienes a hablarme ese todo tan maricón que no te está amenazando. Te estoy reconviniendo por un hijueputa como tú. Pero eso no es todo. Ha sido denunciado por violencia doméstica y agresión contra su expareja, caso que hasta ahora no ha tenido una respuesta judicial clara. Además, su paso como embajador en Venezuela estuvo marcado por presuntos gastos excesivos y manejo irregular de recursos. 2 días antes de elecciones, Petro me dijo usted que debía en los temas con Venezuela. Y pese a todo esto, Benedetti sigue en la cúpula del poder en Colombia. ¿Por qué alguien con tantos escándalos sigue ocupando un alto cargo en el gobierno? ¿Qué sabe Benedetti que lo hace intocable? Un reportaje de Click to World, Historias del Mundo. Síguenos y te mantendremos informados sobre las marcas. 245.000 pesos fue la cifra que los colombianos pagaron. 10.245.000 pesos fue la cifra que los colombianos pagaron para que la influenciadora petrista, más conocida como Lalis, cumpliera su sueño de viajar y conocer China. Pues bien, Laura Daniela Beltrán Palomares, como se llama realmente esta influenciadora conocida como Lalis, subió estas fotos a sus redes sociales diciendo que había cumplido un sueño de vida yendo a China. Inmediatamente las redes comenzaron a revolucionarse porque comenzaron a preguntarse si realmente era el gobierno Petro que había sufragado y que había pagado este viaje. Pues bien, Laura Daniela, o más bien Lalis, es contratista en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuerden que también estuvo en la Superintendencia de Industria y Comercio, también estuvo en el Departamento de Prosperidad Social y en este momento trabaja haciendo estrategia de comunicación para la cuestionada Laura Sarabia. Nos pusimos a revisar y encontramos que el mismo ministerio autorizó estos más de 10.200.000 únicamente, ojo, para alojamiento y comida. Aquí no estamos incluyendo los transportes, los tiquetes de Colombia a Beijing, no estamos incluyendo ninguna otra cosa. Pero más allá de esto, más allá del malgasto de recursos públicos en influenciadores, que lo único que hacen es atacar a la oposición, a la prensa y defender al gobierno, y ahora cumpliéndoles sus sueños de viajar a otros países, lo cierto es que en este viaje a China, Petro no llevó empresarios. Los empresarios que son realmente los que hacen negocios, no es el gobierno el que hace negocios, son los empresarios, sino que decidió llevar influenciadores y algunos políticos que lo que hicieron fue posar y tomarse fotos al lado de Gustavo Petro. Ahora no solo estamos pagando los honorarios y los sueldos de esos influenciadores, lastimosamente ahora también el país, gracias a Petro, les está cumpliendo su sueño de conocer otros países. Acompañando esta palabra hay una foto. ¿Qué es lo que pone? Corrupto. Y acompañando esta palabra hay una foto manipulada con inteligencia artificial donde se puede ver a Pedro Sánchez simulando la cara de Vito Corleone en la saga del Padrino. En la solapa lleva una rosa que podría ser la del PSOE, pero esta está quemada y le acompañan pues un montón de archivos donde están de titulares los casos que ahora mismo rodean al presidente del gobierno. ¿Qué es lo que pone? Un tratamiento inyectable que es capaz de la vacuna del colesterol. A partir de este 1 de noviembre comenzará a suministrarse Inclisiran, un tratamiento inyectable que es capaz de mantener el colesterol malo a raya solo con 2 pinchazos al año. Y es que el nuevo medicamento emplea una tecnología de ARN, similar a la utilizada en las vacunas COVID. Gracias a la innovación terapéutica se ha conseguido un tratamiento que actúa imitando la vía natural de regulación de los índices de colesterol. El Ministerio de Sanidad lo financiará solo en casos de riesgo. Aquí se incluye a los enfermos cardiovasculares que no consiguen bajar sus cifras de colesterol malo por debajo de los 100 miligramos por decilitro, ni con tratamientos disponibles, ni con dieta, ni con ejercicio físico. Los
estudios que han autorizado Inclisiran han demostrado su eficacia y seguridad, incluyendo siempre el tratamiento como complemento de una dieta baja en grasas. Ahora queda demostrar si este nuevo avance científico es capaz de reducir la mortalidad a largo plazo. ¿Habías oído hablar ya de esta vacuna? Déjanoslo en comentarios. Ahora un cálculo inicial, 600.000 millones de pesos. Y entonces, ¿de dónde va a salir de la plata? Lo voy a decir bien aquí y claro, de las concesiones 4 y 5G de Colombia. Para ahí, esta nueva salida en falso del presidente diciendo que va a destinar los recursos de las vías 4G para la vacunación de la fiebre amarilla es otra prueba de improvisación en un tema muy serio que requiere planeación, coordinación y resultado. No es la primera vez que vemos esto. Por ejemplo, hace poco lo vimos con el tema del Catatumbo. Hubo todo un escándalo, una toma de medidas excepcionales por el tema del orden público. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Nada. No se ha visto la plata y la situación sigue empeorando para la gente. Ahora la historia se repite, pero con la salud pública en juego. En vez de presentar un plan respaldado por académicos y expertos con una buena planificación, con unos recursos y unos indicadores esperados, el presidente usa una alocución presidencial ante toda la nación para salir a decir cosas indebidas sobre los concesionarios y sobre las autopistas 4G que beneficiarán a toda Colombia. No se defiende con discursos incendiarios ni con promesas de última hora. Se defiende con planificación, liderazgo y ejecución. Y eso, presidente, le está faltando mucho. De Colombia. ¿Cómo le va, señor cara de papa? Le saluda el líder intergaláctico, el otro enviado de Cristo, el último Aureliano Buendía, quizás. Ahí lo vi montado en su batimóvil. Lo felicito por ser hincha de Santa Fe. Y me dijeron que había sido cardenal toda la vida. Ahí le traje una cajita de pollo frisbee que el yugo español nos quiere quitar. Bueno, ya lo dejo. Salúdeme a su esposa y a sus hijos. Y como dijo Gustavo Bolívar, lo amo. ¿Quién es este? No sé. Por así decirlo, correteado. Soy que estoy en modo fuga, por así decirlo, correteado. Y tres, gusto conocerte. Y en lo que tú veas por ahí, tú medio que me puedas ayudar, me avisas. Ayúdame cómo hago para solucionar el tema contigo. ¿Tú qué me propones? O sea, te estoy pidiendo una rebaja. Mire, para serle sincero, son pues, 2 años de trabajo, pues, yo cobré 25, pero pues se rebaja, me da sobre él. ¿Qué rebaja? ¿Hasta dónde puede pagar? ¿O cómo ver? Sin que me miente la madre, te paso una contrapropuesta. Bueno, hágale, bueno, no hay problema. Déjame en 22, pero déjame pagarte 11 en un mes y 11 en el otro. Listo, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Entonces hagamos una cosa, como usted está en la campaña de Petro y todo, entonces deme los 11, todos en efectivo para no pagar IVA. Bueno, claro que sí, no ser marica, no hay otra forma. Bueno, hágale, bueno, no hay problema. Déjame en 22, pero déjame pagarte 11 en un mes y 11 en el otro. Listo, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Entonces hagamos una cosa, como usted está en la campaña de Petro y todo, entonces deme los 11, todos en efectivo para no pagar IVA. Bueno, claro que sí, no ser marica, no hay otra forma. No había de otra forma. Pues usted me dice cuándo paso y... O si quieres te hago la consignación en el banco y pasa un año contestando en la corte cómo salió esa plata. ¿Dónde está la incomodidad mía? Que no es grande nada. La incomodidad mía fue que un día llegó a decirme que tú le habías dicho que por qué no se acogían un principio de oportunidad. Entonces cuando... Jamás hice eso. Yo jamás haría una cosa de esas, hombre. Ah, bueno, okay. Jamás lo haría. Jamás lo haría. Pero no te pongas bravo, no te pongas bravo. Yo te estoy diciendo lo que yo sé. Entonces ella me dice un día, no, es que he salido de la fiscal y tal, que si me hacen un derecho de oportunidad y tal. Entonces yo le dije, perdona. Conozca muy bien quién es el jefe de la banda. No, ya lo sabemos, vieja triple hijueputa, el jefe de la banda de todos los ladrones de usted, Benedetti, Gustavo Bolívar, La Negra, tú esos remalparidos, el jefe de la banda se llama el Cacas.
El gran hijueputa del Petro es el jefe de la banda, de los bandidos que son ustedes, gonorrea, hijueputa, está toda rabona porque le huyeron la reforma. Malparía hijueputa que quiere obligar a la gente como si nosotros fuéramos empleados suyos o fuéramos pertenencia suya, vieja malparía hijueputa, mándese a peluquear, gonorrea hijueputa, vaya arregle esas mechas para que se presente a un senado, no sea así tan hijueputa de sable, gamina, hijueputa, está rabona, me gusta ver la de un ataque cardíaco, perra hijueputa, así es que me gusta verla. Pueblo colombiano, no con Petro. El ministro de Defensa agradeció a Petro. El deber de las fuerzas militares es con el pueblo colombiano, no con Petro. El ministro de Defensa agradeció a Petro por mantener a las fuerzas militares bien. Con esta decisión que usted ha tomado, señor presidente, se puede decir que es de las más valiosas que un gobernante haya tenido, incluso para elevar la moral combativa de nuestros hombres, regresando la dignidad. Es un deber de todo gobierno mantener a sus fuerzas militares bien. Ministro, está bien la gratitud, pero no puede ser excusa para perder la independencia. Está bien agradecer, pero no se deje meter los dedos a la boca. Las fuerzas militares deben proteger a los colombianos, no a un presidente. Su lealtad es con la patria, no con el gobierno de turno. No podemos permitir que la institucionalidad sea utilizada para defender intereses personales. Las fuerzas militares sirven al país, no al ego de ningún gobierno. Los audios que comprometen al ministro Armando Benedetti, la mano derecha de Gustavo Petro. Todos van a caer, colombianos, miren, juradito, Dios está con nosotros y todas estas ratas caerán. Ya han caído los del Partido Verde, casi todos. Faltan acá en Santander varios y a nivel país otros, pero pronto caerán. Ahora quiero que escuchen los audios de Armando Benedetti que comprometen a este gobierno de una manera impresionante. Pero ¿saben qué es lo más triste antes de mostrar los audios? Que siguen habiendo mamertos que defienden a este gobierno. A través de esta consulta popular y los cabildos que quiere hacer Gustavo Petro, piensa lavarse la cara ante todos estos escándalos y el pueblo no le puede comer cuento. Por eso, chicos, quiero que me ayuden a difundir estos audios. Invito al país a apoyar, pero también invito a todos los colombianos a que nos unamos en una gran movilización antipetrista. Hombre, no podemos bajar la guardia y la estamos bajando. Nosotros, si nos dejamos meter el gol, mire, es más difícil mantener la libertad que lograr recuperar una democracia. Palabras de Bolívar. Es más difícil mantener la idea de la libertad de una nación libre que soportar el peso de la tiranía. Así se los digo. Así que, colombianos, los invito a que difundan estos audios y todo el país a compartir. Mucho no le gusta que me extienda hablando, pero es que toca decir las cosas como son. Vean los audios y a difundir en el país. Entonces hagamos una cosa, porque usted está en la campaña de Petro y todo, entonces denme los 11, todos en efectivo para no pagar IVA. Pero bueno, claro que sí, no puede ser marica, no había otra forma. No había de otra forma. Pues usted me dice cuándo paga su... O si quiere te hago una consignación en el banco y pasa un año contestando a la corte cómo salió esa plata. Ayúdame cómo hago para solucionar el tema contigo, tú que me propones. O sea, te estoy pidiendo una rebaja. Mire, para ser sincero, son 2 años de trabajo, yo cobré 25, pero que si rebaja, me va a subir. ¿Qué rebaja hasta dónde puede pagar? ¿Cómo lo ves? Sin que me miente la madre, te puedo hacer una contrapropuesta. Bueno, hágale, bueno, no hay problema. Déjame el 22, pero déjame pagarte 11 en un mes y 11 en el otro. Listo, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Eso es que estoy en modo fuga, por así decirlo, correteado. Y 3, gusto conocerte. Y en lo que tú veas por ahí, tú medio que te pueda ayudar, me avisas. ¿Dónde está la incomodidad mía? Que no es grande nada. La incomodidad mía fue que un día llegó a decirme que tú le habías dicho que por qué no se acogían un principio de oportunidad. Entonces, cuando... Jamás hice eso. Yo jamás haría una cosa de esas, hombre. Bueno, okay. Jamás lo haría. Jamás lo haría. Pero no te pongas bravo, no te pongas bravo. No te pongas bravo. Yo te estoy diciendo lo que yo sé. Todavía me dice un día, no, es que he defendido la fiscal y tal, que si me hacen un derecho de oportunidad y tal. Entonces, yo le dije... Que el presidente Petro, por ejemplo, ganó también con la maquinaria, con los mismos que dijeron que no iban a gobernar, que ustedes iban a ser distintos, y véanlos. Me parece muy triste al final del día tener que reconocer que el presidente Petro, por ejemplo, ganó también con la maquinaria, con los mismos que dijeron que no iban a gobernar, que ustedes iban a ser distintos, y véanlos. En ningún lugar del mundo se logra, porque es que, digamos, hay unas clases políticas enquistadas acá, tradicionales, de décadas. Ellos manejan la política local, la política territorial. Yo lo disculpo que se meta con esta clase política, porque su fin último es sacar unas reformas sociales. Entonces uno me puede poner de puritano y decir, no, yo voy solo, y nunca llegó, y nunca se hicieron las reformas. Ahora, hay que mirar cómo termina el gobierno y con cuántas reformas termina en el bolsillo. Se quedaron con el pecado y sin el género, como dicen por ahí. Exacto. Miércoles. Eso ya pagó la vendida. Como el todo vale. Claro, no, eso ya pagó la vendida del alma al diablo.
que es lo que le tocó hacer al presidente, porque él, su lucha es la justicia social. Me parece muy triste al final del día tener que reconocer en el género, como dicen por ahí. Exacto. Miércoles, eso ya pagó la vendida. Como el todo vale. Claro, no, eso ya pagó la vendida del alma al diablo, que es lo que le tocó hacer al presidente, porque él, su lucha es la justicia social. En el género, como dicen por ahí. Exacto. Miércoles, eso ya pagó la vendida. Como el todo vale. Claro, no, eso ya pagó la vendida del alma al diablo, que es lo que le tocó hacer al presidente, porque él, su lucha es la justicia social. Me parece muy Ya vieron ustedes el nivel de los congresistas del pacto histórico, igualitos a los concejales de Medellín. Puro mameto, todo sentido. Miren este pino, con lo que acaba de salir la doctora Brócoli el fin de semana. Pero hablemos de quién es usted realmente y por qué es famosa. Se hizo famosa siendo en contravía del proyecto más grande de este país y de Ituango, proyecto que va a representar el 17% de la energía total y que es el proyecto bandera del departamento de Antioquia y de las empresas públicas de Medellín. Usted ha sido una fiel opositora a que se haga el proyecto, inclusive se le ha llegado a ocurrir barrabasadas, como por ejemplo que hay que desmontar el Ituango. Solamente una cabeza llena de telarañas se le pueden ocurrir este tipo de cosas. También a usted se le recuerda por estar tratando de entorpecer otro de nuestros grandes proyectos, Puerto Antioquia. Dicen que usted tiene las manos presuntamente metidas en un entramado para que a través de Corturabá se pueda entorpecer el proyecto. Inclusive usted es la que le está dando bomba a la activista radical de izquierda Irene Belli, para que a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se tenga que volver a pedir todas las licencias para la construcción de Puerto Antioquia. Solamente a ustedes les cabe semejante basura en ese espacio lleno de aire que tienen por cabeza. Pero lo más grave sobre quién es usted es que usted es una de las promotoras de la falsa llamada Paz Total, que pasea a sus anchas por la cárcel de Itagüí, donde están los bandidos más grandes que ha dado esta tierra en los últimos años, manipulándolos y engañándolos, diciéndoles que la falsa paz se está haciendo realidad, y lo único que han hecho ustedes es enredar a quienes nunca se habían dejado enredar. Y sabe que es lo más increíble de todo, que usted también hizo parte de la matriz del pinturismo. ¿O usted de dónde cree que se sacaron los recursos para pagar la tal Pasa Petro, desde donde usted hablaba de quemar candidato a la presidencia de la República? Señora, si quiere pelea, yo le peleo todo lo que quiera. Y ojo, que usted es la primera que llora cuando se hace un perfilamiento. Y lo que usted hizo no tiene otra forma de llamarse, es un perfilamiento y un hostigamiento. Y que no se nos olvide que usted quiso renunciar a la ministra de Justicia de la mano del acosador de mujeres Armando Benedetti, al pedirle que le pudiera gente en el INPE, inclusive pidiéndole y mandándole a decir que tuviera procesos que había en contra de guerrilleros del ELN y otras guerrillas. Lo de la ministra Ángela María es más grave de lo que estamos pensando. ¿Por qué? Mucho más delicado. ¿Extradición? Presiones de Palacio y del ministro del Interior para nombrar gente de la senadora Isabel Zuleta en distintas cárceles. Eso sí es grave. No pretenda tapar conmigo a través de una cortina de humo lo que usted está haciendo, porque eso es un delito, lo que la convierte en una presunta delincuente. Un saludo, mi estimada doctora Brócoli. Año 1990. Cuéntame, Terminator, ¿cómo es el futuro? Horrible, porque se normalizó la estupidez y ahora la gente se ofende por cualquier cosa. Hay personas que se creen perros, otros gatos, incluso hacen competencias de personas caballo. Otros hacen ceremonias con colores para revelar el sexo de un bebé. Otros pierden su dignidad haciendo el ridículo para tener visitas en sus videos. Algunos creen que la Tierra es plana. Y otros usan la inteligencia artificial para hacer tiburones con zapatillas. ¿Y al menos hay buena música? No, la música es lo peor. Aplauden cualquier porquería que canta con autotune. La canción que ganó el Billboard dice: Gata, tú está only, mándame tu ubi, mueve los cachetes al ritmo del TikTok. Brr. ¿Esa mierda ganó un Billboard? Sí, es que se hizo moda ser delincuente y hablar como Kuma. Es que ya no se puede retar a los cabros chicos porque se trauman. Ahora todos quieren ser influencers, todos hacen podcast, todos hacen contenido todos son gurús motivacionales, todos son artistas urbanos y nadie quiere trabajar. ¿Y para qué vamos a salvar a la humanidad entonces? En todo caso. ¿Y qué hacemos? Tendríamos que eliminar al niño. ¿A qué niño hay que eliminar? ¿En serio esa mierda ganó un Billboard? Sí, mejor canción del año. Nah, chao con la humanidad. Aquí.
donde se puede yo creo que es aquí donde se puede recordar la teoría del amor eficaz, en el Vaticano, con sus poderes cruzados, porque obviamente es un mundo de poder. Es que el ELN viene a cometer una masacre, se le olvidó sus principios revolucionarios, se le olvidó que sacerdotes católicos dirigieron sus filas, que hubo una teoría del amor eficaz, que no es más que el amor a los pobres, la opción preferencial por los pobres. Las banderas del cambio y de la transformación las cambiaron por las banderas de los taquetos mexicanos. Petro pretende manipular al Papa León XIV para armar un circo como el de La Habana, pero ahora entre los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano, endiosando a los sacerdotes que cambiaron la sotana por los fusiles y que se enlistaron en el ELN para asesinar colombianos. Petro busca que la teoría del amor eficaz de Camilo Torres y el argumento ruin y mentiroso de que el cristianismo católico es el origen de esa narcoguerrilla sean la llave para que el pontífice le avale el homenaje a la memoria de genocidas como Manuel Pérez y sacerdotes españoles que llegaron a suelo colombiano a ejercer el terrorismo. La jugada de Petro en el corazón de la iglesia es más que retorcida, pues pretende utilizar la fe, la ética y la moral cristiana que él tanto desprecia y pisotea, para lavarle la cara a un grupo de genocidas que mantienen en el atraso y en la violencia a toda Colombia. ¿Se prestará el Vaticano para este macabro show con terroristas del ELN? ¿Quedará León XIV reducido a ser un títere más en la nómina de los que excusan criminales en favor de los intereses dictatoriales de Gustavo Petro? Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Gobierno y les toque pagar. Tienen miedo de que llegue otro gobierno y les toque pagar por todas las fechorías que han hecho. Y créanme que si este proyecto llega más allá del 7 de agosto del 26, van a pagar. Tienen que pagar. Estoy probada. Probada por mi determinación de combatir la corrupción. Eso fue lo que hice. Enfrentarme a corruptos, a criminales, a bandidos, a poderosos que lo hacen mal. He tenido que enfrentar gobiernos enteros. Incluso tener que irme de mi trabajo por trabajar y hacerlo bien, por hacer mi trabajo, paradójico, ¿no? O me he tenido que enfrentar a presidentes que lo están haciendo mal y lo he hecho con determinación. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que yo tengo mis manos limpias, no tengo rabo de paja, no son solo palabras, son hechos. Así que mi compromiso es total, mi compromiso es firme y con determinación. Créame que estoy convencida de que se puede hacer un gobierno honorable, que donde haya un lunar, se extirpe el lunar y se vaya a responder ese lunar ante la justicia. Nunca protegería a un bandido, absolutamente nunca. Y que hoy los criminales que están siendo premiados van a tener que responder. Y eso en parte es el miedo que tienen estos que nos gobiernan. Tienen miedo de que llegue otro gobierno y les toque pagar por todas las fechorías que han hecho. Y créanme que si este proyecto llega más allá del 7 de agosto del 26, van a pagar. Tienen que pagar. Y hoy les doy mi palabra. Pedí su renuncia, el presidente encargado de Jaramillo la tramitó. La ministra se va porque yo pedí su renuncia, el presidente encargado de Jaramillo la tramitó, habló con ella, espero que no hayan rencores, no hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo. Creo que el IPEC y las entidades alrededor del sistema carcelario deben variar sustancialmente, porque indudablemente tenemos una quiebra de derechos humanos dentro de las cárceles y se necesita otra mentalidad diferente para solucionarla. Por ejemplo, que los campesinos que han capturado por decenas de miles por ser cultivadores de hoja de coca no deben estar presos. Ellos no son culpables ni han cometido ningún delito. Nunca llamó el ministro Jaramillo. Yo nunca hablé con el ministro Jaramillo. Nunca tuve ni siquiera un mensaje a través de mi secretaría para que me dijeran que el ministro Jaramillo me estaba buscando urgentemente. Pero el hecho más contundente es que me mandan una misión diplomática la semana pasada. Y en esa, el presidente decía hacer una locución y a mí me llaman urgentemente el lunes a preguntarme que si ya estoy llegando a Palacio, porque el presidente está preguntando conmigo urgentemente para la locución. Y le digo yo estoy en misión oficial, estoy en Washington,
Y entonces me dicen, ¿y quién te dio permiso? Le dije, DAPRE. Si el presidente no quiere que yo esté, si el presidente quisiera haberme sacado, es porque he preguntado por qué me llaman el miércoles para decirme que van a dejar un encargado diferente de SAP. Y ahí es donde yo ya digo, no más, esto no tiene ningún sentido, de que ahora decidan quién va a ser el encargado del Ministerio de Justicia mientras yo estoy fuera del país en función oficial y función diplomática, no solamente concedida por el Estado colombiano, sino auspiciada, autorizada en comisión oficial. Yo estoy trasladando ya a las autoridades competentes cada uno de los medios probatorios y obviamente ellos serán los que evalúen si preguntar a los españoles por la lona que ha desplegado. Hemos salido a la calle a preguntar a los españoles por la lona que ha desplegado Azuir, en la que llama corrupto a Pedro Sánchez, un presidente del gobierno con todo su entorno familiar y político imputado por corrupción. Es la definición perfecta del hijo puta que tenemos como presidente, que hay que sacarlo cuanto antes. Por mí todos son los hijos de puta. Es un ególatra y es lo que hay. O sea, solo piensa en él, los españoles le damos absolutamente igual. ¿Y cree que Pedro Sánchez es un corrupto, como dice la lona? Totalmente, corrupta. Él y su familia y todos. Yo creo que el país le haría muy bien que dimitiera ellos y su camarilla de ladrones. Hay que sacar a Sánchez, pero también hay que sacar a sus políticas. Creo que nos está llevando a la ruina. Son casos que están en el juez y están siendo procesados, por tanto no es mentira, ¿no? ¿Qué le dirías a Pedro Sánchez si te lo cruzas por la calle? Es que no lo puedo decir ahora mismo. Hijo de puta, lo menos. Vete a tu casa, porque si no te metemos a la cárcel. Porque se echa un lado. Siempre con respeto, porque se chula, que se quite del medio. Y que se preocupe más de España que de sí mismo, de su partido. Es un corrupto y qué mínimo que decirlo a todo el mundo. El pueblo tiene que saber esto. Hay pruebas, hay evidencias. Se está escribiendo bien lo que está pasando en España ahora mismo. No está diciendo ninguna mentira. Debería haber dimitido ya hace bastante, eso seguro. ¿Qué le diría usted si se lo encuentra ahora por la calle al presidente? Eso no lo puedo decir aquí. No. Y todos nos roban, cojones. Arrampla con todo y no piensa en el obrero que está aquí ni en el que habla de un bar. Una mierda. ¿No? Pero todo su entorno está imputado por corrupción, su mujer, su hermano, el fiscal, Ábalos. De la derecha, muchachos. Pero es mentira el caso Ábalos, bien. A mí no más tu padre, tú y tu padre. Así tenemos lo que nos merecemos. Bueno. Somos gilipollas y tenemos lo que nos merecemos.